Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron la palabra de Jonás. Creyeron a Dios. ¿Qué hicieron? Y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido. Estamos hablando de una nación rebelde, una nación a quien Dios estaba por juzgar, una nación a quien Dios había decretado juicio sobre ella. Esta gente no conocía a Dios, era gente idólatra, era gente pagana, pero escuchan al profeta y creen a la palabra de Dios. Jonás tenía unción, ¿no? Jonás tenía unción, Jonás estaba ungido. Imagínense una predicación de ese tipo, ¿no? Nínive será destruida de aquí a 40 días. Y la gente es tocada por el Espíritu de Dios, por ese sermón dado por Jonás, por esa prédica poderosa dada por Jonás. Un Jonás que había sido desobediente, pero que ahora estaba encauzado, estaba ungido, lleno de la gracia, del poder de Dios, había experimentado una resurrección, si queremos llamarle así, había experimentado un milagro poderoso de Dios. Y estaba con toda la unción para predicar, y así lo hizo. Cuando la gente oyó su sermón, su prédica, su exhortación, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fueron impactados por la palabra de Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Impresionante todo lo que produjo la predicación de Jonás, ¿no? ¿Estaba feliz Jonás por eso? Después vamos a ver que uno debería estar feliz de ver que su predicación es un impacto para la gente, pero eso no, Jonás no lo movió, dice, y se hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, por decreto del rey, hermanos. Impresionante, ¿no? Se desató un avivamiento poderoso en Nínive, un mover del espíritu impresionante en Nínive, por la predicación de Jonás. Ver solamente en el libro de Jonás la desobediencia de Jonás es minimizar ese libro, hermanos, es hacer insignificante a ese libro. La desobediencia de Jonás, de eso habla el libro. Eso habla mucho más que de eso. Habla de avivamiento, de poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios tratando con sus siervos, de Dios tratando con gente que no le conoce, de Dios mostrando su misericordia. Miren lo que dice: no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Impresionante, ¿no? Una predicación de Jonás poderosa. Por eso es que Dios quería usar a Jonás, hermanos, porque hay unción, poder de Dios manifestado. Dice: y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Pueden reconocer todo eso ellos. ¿Quién sabe? Y es condicional. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás no les había predicado el arrepentimiento. Jonás no les había dicho: pero si se arrepienten, si buscan a Dios, si vuelven a Él, Dios va a tener misericordia. No, ellos ni siquiera pensaban eso. Ellos pensaron: vamos a hacer todo esto y vamos a ver si Dios tiene misericordia de nosotros, si Dios se apiada de nosotros, si Dios no manda este castigo sobre nosotros. Es decir, lo hicieron de corazón, se volvieron a Dios con todo su ser, pero esperaron en la misericordia de Dios, esperaron en su gracia, esperaron en Dios. Eso es tremendo. Estamos hablando de gente que no conocía a Dios, hermanos, pero que Dios está trabajando con ellos, porque Dios trabaja con el ser humano. Amén. Dice: y quién sabe, verso 9, si uno no se arrepiente con fe, nada va a pasar.
¿no? Uno puede decir así, ¿no? Ustedes saben los conceptos que nosotros vertimos, somos tan determinantes en algunas cosas. Pero miren, nosotros podríamos pensar, pero esta gente se está arrepintiendo, pero no está arrepintiéndose con fe, tiene dudas. Se está acercando a Dios con dudas de que si Dios podrá perdonarlo, no los perdonará. No, se están acercando con fe, solo que esa expresión está manifestando no duda, sino un descanso en la gracia, misericordia y favor de Dios. ¿Me están siguiendo? Ellos están siendo, quién sabe, en el sentido de quizás su misericordia sea lo que haga que opere en nuestro favor, ¿no? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el Dios que tenemos. Aleluya. Amén. Dios se arrepintió. Dios había dado un mensaje a Jonás. El mensaje estaba ungido, era palabra de Dios. Y esa palabra tuvo un efecto en los oyentes, en aquellos que escucharon el sermón de Jonás, la predicación de Jonás. Fue un impacto tremendo en ellos. Ellos se volvieron a Dios arrepentidos. Y Dios los vio. Y entonces Dios se arrepintió de hacerles mal. ¿Estaba feliz Jonás? Estaba contento, diciendo, ¿qué tal avivamiento? ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre de Dios que soy! ¿No? La gente así impactada por mi sermón, ¿no? Ellos se arrepintieron, dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ese siervo, ¿no? Se molestó, hermanos. No estaba feliz. No estaba contento, no estaba emocionado. Nosotros, si hubiésemos estado en su lugar, posiblemente nos hubiésemos emocionado, ¿no? Qué tremendo, de aquí me voy a otra nación, Arabia, predico un sermón similar y voy a ver resultados. Nosotros, o sea, digamos, ¿no? Un itinerario y todo, ¿no? O pasaríamos las ofrendas para recoger ofrenda ahí, toda esa multitud arrepentida, realmente, para hacer un ministerio próspero y todo eso. Pero Jonás estaba molesto. ¿Qué estaba produciendo en Jonás todo esto? Sus pensamientos. Dios tenía que seguir trabajando con lo que pensaba. Eran argumentos, eran fortalezas en la mente del siervo de Dios. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Entonces, por esto es que yo no quería ir a Nínive, porque yo sabía que si yo les decía este mensaje, ellos podían arrepentirse y tú no les harías ningún mal. Y yo quería que les hicieras el mal. Yo quería que ellos perecieran, porque son enemigos del pueblo de Dios. Prejuicio. O sea que Jonás ahí explica la razón de por qué había desobedecido. Su razón era, qué buena noticia, Dios me dice, Nínive será destruida en 40 días. Esta es una buena noticia, yo no se las doy, me voy con esta buena noticia a otro lugar. Que no sepan que venga la destrucción sobre ellos. Era el pensamiento de Jonás. Pero Jonás dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Él explica, miren. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Tenía conocimiento teológico de esta verdad. Sabía que Dios es bueno y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. O sea, todos estos pensamientos hacían que Jonás desobedeciera por sus prejuicios raciales. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Hay un avivamiento, poder de Dios manifestado, pero él está desalentado, él quiere que el Señor le quite la vida. Qué bueno que Dios no escucha todas nuestras oraciones, ¿no? Que no responde todas nuestras oraciones, ¿no? Si no, inmediatamente lo hubiese matado, ¿no? Lo hubiese matado, pero no hizo eso. Porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esperaba que Dios se arrepintiera de haberse arrepentido. Esperaba que Dios se arrepintiera de haberse arrepentido y de todas maneras los destruyese. Él se quedó contemplando, ¿no? Y preparó Jehová, una palabra que salta y brinca una y otra vez en el libro de Jonás.
La palabra preparación. Preparación. Dios preparó a Jonás para que obedeciera.